La dulce y eterna palabra de Dios nos aconseja en el libro de Números un consejo muy importante en el capítulo 33, verso 1 y 2, donde el ungido de Jehová escribe estas palabras y dice: estas son las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, con sus ejércitos, dice, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Esto pues son sus acampamentos con arreglo a sus salidas. Los hijos de Israel fueron salvados para llevar a cabo una etapa en su vida. Y esta etapa que ellos tenían que llevar a cabo era poder servir. Así también todos los hijos de Dios, como lo hacen hasta el día de hoy, fueron sacados de una tierra donde fueron esclavos, donde sufrieron, lloraron e incluso sus vidas estuvieron en peligro. Fueron traídos por la mano poderosa de Jehová hasta un desierto rústico, seco, árido, doloroso, pero en donde lo más rústico, lo más seco que pudiese existir, no iba a ser una dificultad para aquel Dios que lo había llamado, para poder bendecirles por tarde, por mañana, por noche, por mediodía. Esto es que ellos fueron sacados y salvados de aquella tierra para servir, para llevar a cabo una tarea que hoy pocos llevan a cabo, que es la servidumbre. Por lo cual todo el pueblo de Dios que hoy ha aceptado a Cristo como su personal Salvador, somos servidores. No hemos venido hasta este mundo para poder ser servidos, sino para servir. El apóstol San Pablo a nosotros nos enseña algo muy importante y nos dice que tengamos mucho cuidado con la incredulidad. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo no quiero trabajar y estorbo a la obediencia de otro, me vengo a convertir en un apóstata y un hombre que causa tropiezo a mi semejante. Por lo cual Gálatas capítulo 5 verso 7 me dice que no tengo que ser estorbo para no obedecer a la verdad. Por lo cual el apóstol de Dios nos enseña que podamos correr bien. ¿Qué es lo que es esto? La incredulidad impide la bendición. ¿Cuántas veces Dios ha querido poder bendecir nuestras vidas, confortar nuestras almas, llevarnos por el camino de la verdad? Pero mi incredulidad, mi poca fe, mi poca convicción me lleva a considerar la palabra de Dios poco. Y de hecho así tampoco me enamoro de Cristo, porque tampoco sé tanto de Él. Por lo cual el consejo de la palabra de Dios es este: que corramos, pero que corramos bien. ¿Para qué? Para no ser estorbo para otros. Que corramos y corramos bien, pero ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nos estamos convirtiendo en unos hombres amigos y hacedores de la palabra de Dios. A esto nos invita Dios, a amarle a Él por sobre todas las cosas, a llevar consigo su mandamiento y su palabra en nuestros corazones. Ahora la incredulidad fue la que muchos de estos hombres allá en el desierto practicaron. ¿Por qué? Porque oyendo la voz de Jehová Dios en el desierto, mas no la obedecieron. Cuando analizamos el libro de Números, vamos a darnos cuenta que este libro tenía un número muy especial en la antigüedad. Los israelitas o Moisés escribió prácticamente este libro con un título muy importante. Y este título muy importante se llamaba En el desierto. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente cuando examinamos la Biblia en el libro de Números nos vamos a encontrar con tantos sucesos y grandes sucesos que vivió el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Por lo cual hoy debemos examinar detenidamente la palabra de Dios y analizar y darnos cuenta de que de todos los capítulos que componen este libro, prácticamente el 97 o 98% nos habla de las experiencias que vivieron ellos en el desierto. Ahora démonos cuenta de algo muy importante, que Número nos presenta a Jesucristo. Ahora usted me preguntará cómo. La palabra de Dios me revela en el libro de Números a Jesucristo como el que fue levantado por nosotros.
Por lo cual, examinemos la palabra de Dios detenidamente y démonos cuenta que Dios aclara. Porque es que no, alabado sea el poder de Dios, podemos entrar a poseer sus bendiciones si somos incrédulos. Cuando yo no hago la palabra de Dios como este pueblo la hizo en el desierto, paso prácticamente a estar en el margen de los incrédulos. El amar a Dios por sobre todas las cosas es mi deber. El amarme a sí mismo es mi deber. El amar a mi prójimo como a mí mismo es mi deber. El bautizar en las aguas es mi deber. El poder amar a mi prójimo. No ser codicioso. No ser una persona avara. No ser una persona odiosa. Sino que sembrar el bien mientras pueda. Eso es vivir un evangelio de fe. ¿Por qué? Porque oigo la palabra de Dios y la estoy haciendo. Por lo cual, el sencillo y humilde consejo que está al alcance de nuestro entendimiento es este. No ser un incrédulo. ¿Por qué? Porque este pueblo en el libro de Números lo encontramos con que fue un pueblo muy incrédulo. Y todas sus vivencias que ellos tuvieron en el desierto, en reiteradas oportunidades fueron para bien como fueron para mal. Porque una vez que dudaron de Dios, Dios también les envió plagas. Una vez que no creyeron en Dios, también vino un terremoto y a los hijos de Coré se los tragó casi enteros. Por lo cual podemos examinar detenidamente la palabra de Dios, que este libro podría llamarse peregrinación por el desierto, como les decía anteriormente, desde el Sinaí hasta la frontera de Canaán, la tierra de la promesa, y también el que abarca prácticamente un tiempo muy importante que fueron 40 años ni más ni menos. Por lo cual a Números se lo llama también el libro de las jornadas. ¿Por qué? Porque el libro de Números, en el capítulo 33 del verso 1 y 2, como ya les leí anteriormente, nos narraba los sucesos y los eventos que este bendito pueblo de Dios vivió en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Y uno de los grandes consejos que Dios les enseñó en el libro de Números al pueblo de Israel fue a refrenar su lengua. Porque su lengua tan apresurada para emitir maldiciones como para emitir juicios a otro fue la que los condenó. Dios siempre les reiteró y les dijo ahí en Levítico 19:16: no andaréis chismeando entre mi pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque cuando yo acelero mi lengua para poder hablar, emitir juicios, déjeme decirle que la mano de Dios también está sobre mí. Dios me ha mandado algo muy importante. Y las enseñanzas que nos quedan en este libro es para que nosotros podamos abstenernos de poder emitir juicios contra alguien. Como también, alabado sea el poder de Dios, apresurarme para poder hablar cosas. En reiterados pasajes aquí en el libro de Números, vemos a un pueblo muy acelerado que lo único que hizo fue causarle presión a Moisés. El ungido de Jehová en reiteradas oportunidades tristemente oró a Jehová. Y en una de sus tantas oraciones dijo: a pronto este pueblo me mata. Porque consideraron que Moisés era un brujo y los había atraído al desierto solamente para morir de hambre. Pues lo que emitieron con sus labios, aquellas cosas también recibieron en el desierto. Porque ellos mismos proclamaron y dijeron: ¿nos has traído al desierto para que muramos? Pues a causa de ellos mismos, como ellos mismos emitieron esas palabras, pues murieron. ¿Por qué? Porque lo que nosotros confesamos con nuestros labios, aquellas cosas recibiremos. El peor error que este pueblo pudo haber cometido fue andar armando complot por las espaldas del ungido de Jehová. Por eso Dios le dijo que no anduvieran chismeando en medio del pueblo de Dios, ni tampoco atentar contra la vida de su prójimo. ¿Cuántas veces se metieron en la vida personal de Moisés? ¿Cuántas veces cuestionaron a Moisés? ¿Qué es lo que sucede hoy en nuestras iglesias? Cuestionamos más a nuestros pastores y no nos cuestionamos a nosotros mismos. Prácticamente optamos en irnos por el camino de nuestro corazón y no por el camino de la obediencia. Notemos que la chismografía y la calumnia es algo que Dios siempre ha repudiado, aborrecido. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 26:22 algo muy importante, que las palabras del chismoso son como bocados suaves. Prácticamente la persona que está llena de dolor, llena de angustia, normalmente cuando quiere sembrar el chisme y quiere causar un problema dentro de la sinagoga, empieza con un bocado muy suave a pronunciar las cosas y luego después hace vislumbrar o alumbrar lo que trae en su corazón. Notemos algo, amados amigos y hermanos en la fe,
que Cristo dijo algo muy importante, que de la abundancia del corazón habla la boca, por lo cual lo que mi corazón tenga, de eso va a hablar día a día. Por lo cual notemos que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 26:20 algo muy importante. Dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso también cesa la contienda. El problema que se originó aquí en el libro de Números fue un tema muy importante, porque tiene que ver mucho con la chismografía, con la calumnia, como también la incredulidad. La incredulidad prácticamente es el factor que a mí me lleva al lago de fuego. Mi incredulidad me lleva a llevar a cabo mi propia vida. Mi poca fe, mi poca obediencia, mi poca convicción me lleva a llevar un evangelio a la manera mía. Pero sin embargo notemos también, alabado sea el nombre de Dios, que los que murmuran contra su prójimo, los que murmuran contra los ungidos de Jehová, también ya tendrán su pago. Muchas veces quisiéramos nosotros arreglar las cosas a nuestra manera, pero Dios tiene su orden cronológico, Dios tiene su orden eclesiástico que no ha de pasar por alto. El grave error que cometió este pueblo en todos los capítulos del libro de Números es que fue un pueblo muy murmurador, fue un pueblo demasiado prácticamente incrédulo, porque el hecho de querer matar a Moisés ya hacían notar o alumbrar su incredulidad. Como muchos egipcios también que estaban en medio de ellos habían entrado para también sembrar cizaña en medio del pueblo. Como los hijos de Coré procuraban matar al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque su odio, su murmuración, su incredulidad era grande en medio de ellos. Amados hermanos, cuando examinamos la palabra de Dios en este libro de Números, podría también llamarse el libro de las murmuraciones cuando lo examinamos detenidamente. Porque desde que comenzó a fin, notemos que está lleno de un espíritu rebelión, de un espíritu de una rebelión grande contra Dios. Cuando examinamos la palabra de Dios detenidamente en el Salmo 95, en el verso 50, voy a darme cuenta que Dios me enseña a aprender a refrenar mi lengua, a convivir con mi prójimo, una vida tranquila, una vida santa, una vida de comunión junto a Dios. Pero cuando yo le doy rienda a mi carne, cuando le doy rienda a mi lengua, cuando empiezo prácticamente a murmurar y a llevar a cabo estos gestos que traen destrucción a mi vida espiritual como también a la vida de mi prójimo, trae serias consecuencias en el tiempo. Por lo cual hoy Dios me invita a poder considerar que Número, este libro la cual estamos examinando, es en verdad el libro del desierto, porque en aquel lugar apartado, de calor, de frío por las noches, vivieron todas estas experiencias el pueblo de Dios. Este pueblo de Israel que un día, aleluya, escuchó a Abraham que el tiempo de la esclavitud no sería por siempre, sino que al cabo de una cierta cantidad de años serían libertados de la mano de sus enemigos y llevados a un lugar donde iban a tener una propiedad en donde fluía mucha leche y mucha miel. Mucha leche porque había muchas cabras que ordeñar y mucha miel porque había muchas palmeras que daban un fruto conocido como el dátil, y ese fruto lo cosechaban y lo molían y sacaban una rica miel, y por qué no decir también una rica mermelada que era muy dulce y muy deliciosa al paladar. Pero notamos, amados hermanos, que en este lugar en el cual nosotros estamos examinando registra lamentablemente el fracaso de Israel. ¿Qué es lo que es esto? En Cades de Barnea vemos que la peregrinación y las experiencias consiguientes del pueblo por el desierto relata el peregrinaje, las luchas, el servicio y el fracaso de la segunda generación después del éxodo de Egipto. ¿Qué es esto? Habían transcurrido 40 años. Ya a las mujeres en el desierto le habían nacido hijos. Las nodrizas tenían mucho trabajo. Y vemos que cuando salieron de la tierra de Egipto salieron bendecidos, con una mira diferente, con una perspectiva diferente. Pero esta generación que salió de Egipto lo único que hizo fue empezar a murmurar, a criticar a Moisés y a perseguirlo para matarle. Pero no es así, bendito sea el nombre del Señor, esta generación segunda que empezó a nacer. Quizás muchas veces sus padres trataron de inculcarle la incredulidad, pero creo que la mano de Dios estaba ahí para poder enseñarle y darle primer curso a la palabra de Dios antes que a los chismes que sus padres les querían inculcar. Notemos que sin embargo
no consistió todo el mensaje de Números. Los primeros 10 capítulos nos ofrecen la legislación divina. Ahora los capítulos 11 al 20 relatan la historia del fracaso de la nación de Israel. ¿Por qué? Pero los últimos capítulos del libro registran el retorno de Israel al favor de Jehová y a la victoria final, aún antes de salir del desierto. Prácticamente Dios se enojó con ellos, los envolvió en su furor. Muchos murieron de la raza primera que salió de Egipto, quedaron heridos de muerte en el desierto a causa de su incredulidad. No así los hijos que le fueron naciendo a esa generación mala, fueron prácticamente aprendiendo que a través del castigo de Jehová tenían que entrar al camino, porque Dios al hijo que ama lo castiga y lo reprende. ¿Por qué nosotros hemos de esperar lo que la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 1? ¿Aún queréis vosotros ser castigados?, dice Jehová. ¿Por qué tenemos que esperar estar con el agua hasta el cuello para acordarnos que tenemos que obedecer, no ser incrédulos, no ser murmuradores delante de la presencia de Dios? ¿No estará este huésped silencioso escuchando mi conversación cuando en mi oscura pieza, prácticamente, aleluya, hablo cosas que están fuera de foco? ¿Cuántas cosas Dios no quisiera hacer con nosotros, pero cuánta facultad le doy yo a Dios para que Él pueda entrar a mi corazón y empezar a usar mi vida? Démonos cuenta que mientras que los anales de muchas naciones poderosas de esas mismas épocas se habían perdido y no existen para el mundo de hoy. Esto que se refiere a un puñado de personas, comparativamente han sido conservados. La razón de esto es que el Mesías, que habría de redimir al pueblo, tenía que nacer en dicho pueblo. Es también la razón para cual Dios tuvo tanta paciencia con ellos. Los quería conservar para sí mismo. Porque la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, vemos que las cosas que acontecieron en medio del pueblo de Israel, en medio de la gente que vivió en aquel tiempo, fue para que nosotros pudiésemos aprender de todos aquellos ejemplos. Por lo cual, en otras palabras, toda esa historia constituía una gran lección adjetiva. ¿Para quién? Para nosotros. Por lo cual ilustra la forma en que Dios trata con nosotros en el día de hoy. ¿Por qué motivo Dios los conservó? ¿Por qué motivo Dios los guardó en el desierto para que no murieran? Porque Dios tenía un propósito. Y el propósito era que de el linaje de David vendría uno que redimiría al pueblo de sus pecados, uno que salvaría al pueblo de sus pecados. Esto es Jesucristo mismo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por todos los siglos de los siglos. Qué bendito es el nombre del Señor. Grande es Dios en toda la tierra y digno de suprema alabanza. Aleluya al Dios de Israel.
¿Puede un hombre que no ha sido renovado por la gracia de Dios domar su lengua? La palabra de Dios nos dice en Santiago algo muy importante, porque toda naturaleza, ya sean bestias, aves, serpientes y seres del mar, se doma. Y también ha sido domada también por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno está, y de ese veneno mortal. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros poder remediar este mal que muchas veces nos condena? ¿Por qué? Porque el problema de este pueblo en el libro de Números fue la murmuración. ¡Qué terrible! Notamos algo muy importante que la palabra de Dios me dice en el Salmo 141, verso 3, algo importante. Dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda, sí, guarda la puerta de mis labios. ¿Quién hoy puede, a través de la oración, poder solicitar a Dios que refrene su lengua? Si nuestra lengua prácticamente es la que nos condena. Por ende, Dios nos enseña a través de la gran enseñanza en el libro de Números a que nosotros podamos ser un pueblo rescatado, un pueblo diferente, un pueblo con una convicción diferente, un pueblo que aprenda a colocar puertas en sus labios. ¿Para qué? Para que su propia lengua no lo condene. Qué terrible es poder darnos cuenta hoy en estos días que en nuestras iglesias nos cuestionamos unos a otros, competimos unos a otros, andamos indisponiendo a nuestros hermanos el uno al otro, pero no hacemos la voluntad de Dios como está establecida en su santa palabra. ¿Quién hoy es capaz de poder hacer lo que David decía? Alabado sea el poder de Dios. Él decía claramente: pon guarda a mi boca. Permita a Dios que el Señor guarde nuestra boca y una puerta en nuestros labios para que no podamos cuestionar, ni juzgar, ni cuestionar a nadie. Porque ese es el deber del Dios Todopoderoso que está en los cielos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El mismo salmista en el capítulo 39, en el verso 1, emitía unas palabras y decía: yo dije, atenderé a mis oraciones para no pecar con mi lengua. Guardaré mi lengua con freno, en tanto, dice, que sea limpio. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Por lo cual el pensamiento clave es la disciplina. Cuando yo me empiezo a aplicar la disciplina a mi mismo corazón y empiezo a guardarme para Dios, empieza en mí a aflorar una bendición, empieza en mí, aleluya, a aflorar una gracia, empieza en mí a nacer un nuevo sentir, empieza en mí a llegarse el Espíritu Santo de Dios, empieza en mí a suceder algo diferente, como lo que hoy no se ve en nuestras iglesias en estos últimos tiempos. Por lo cual, amados hermanos, examinando la palabra de Dios, en este cuarto libro de la Biblia, conocido como libro de Números, nos vamos a dar cuenta que alguien ha dicho que el orden de los libros es el siguiente. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis vemos a un hombre arruinado. ¿Por qué motivo? Porque pecó contra Jehová. La mujer y el hombre mintieron, le dieron mal uso a su lengua y no hicieron la voluntad de Dios. En el libro de Génesis encontramos al hombre arruinado. Luego después encontramos el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en donde vemos al hombre redimido, es decir, sacado de la esclavitud, sacado de allá de donde eran esclavos, donde sufrían, donde lloraban, donde tuvieron que muchos pagar con su vida. Y no así también en el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, vemos al hombre ofreciendo un culto, ofreciendo un sacrificio en expiación de sus malas obras, para que Dios cambiara su mala conducta. Porque cuando yo no me autodisciplino, no empiezo a ofrecer un culto de alabanza de labios que honran el nombre del Señor, suelen pasar en mi vida de que lo que yo quiero tener en mí no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque el mal lo tengo en la punta de mi lengua. No he aprendido en la vida a refrenar mi lengua. Cuando aprendo a ser prudente con el hombre que Dios ha puesto delante de mí, cuando aprendo en la vida a ser prudente con la mujer que Dios ha puesto delante de mí, ya sea un diácono oficial, ya sea un anciano oficial, ya sea un guía, ya sea un pastor, ya sea un obispo, debo de tener muchísimo cuidado
por todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida, para mi crecimiento. El hombre levítico ofrece un culto muy importante que es por la expiación de sus pecados, para que Dios lo empiece a renovar, Dios lo empiece a cambiar. ¿Cuándo nosotros hemos de empezar a llevar a cabo un culto para poder ofrecer que Dios cambie nuestra extraña manera de vivir, nuestra personalidad tan extraña de vivir? Optamos en irnos por los caminos de nuestros corazones y no obedecer al mandamiento de Dios. Cuando examinamos la palabra de Dios en Números, nos vamos a dar cuenta bien abiertamente que este libro me enseña que el hombre empezó a servir, pero consigo, cuando empezó a servir a Dios, también empezó a murmurar. Y eso trajo gran prejuicio, trajo gran lucha, gran tristeza, no solamente a su vida personal, sino también a todos los que le rodeaban. Cuando yo soy un padre de familia, cuando yo soy una persona que está en la presencia de Dios y no estoy caminando en el camino de Dios como la palabra de Dios me lo enseña, eso trae prejuicio también a los que me rodean. Bendito es el nombre de Dios. También prejuicio, ya sea a mis hijos, ya sea a mi esposo, ya sea a mi esposa, ya sea prácticamente a todos los que me rodean, trae también prejuicios. ¿Por qué? Porque las maldiciones las estoy llevando a mi hogar. Por lo cual, amados hermanos, este es el orden establecido por el Señor. Solo que Él tiene el poder para poder salvar y para poder, aleluya, traer a nosotros lo que nosotros estamos prácticamente desperdiciando, o estamos repudiando, o estamos olvidando, que es el hacer. Recordemos que somos salvados para servir. No somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por hacer buenas obras, dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. ¿Qué es esto? Si yo oigo que el mandamiento de Dios me dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo no lo estoy amando, eso quiere decir que mi obra prácticamente es repudiada delante de Dios. Ahora, si yo entiendo que yo debo de bautizarme en las aguas y no lo estoy haciendo, también debo de preocuparme, porque esa es una fe muerta sin obra. El creer significa practicar, el creer significa hacer la voluntad de Dios. Este pueblo empezó a servir en el desierto, pero empezó a servir mal, porque todo lo hacían murmurando, nada lo hacían de buena gana, nada lo hacían con amor, lo hacían criticando, murmurando y persiguiendo al ungido de Dios llamado Moisés. Como así también murmuraron contra Caleb, como así también murmuraron contra Josué, como así murmuraron contra todos los ungidos de Dios, y se fueron por el camino que ellos creían que era mejor. Por lo cual entendamos, la ley puede acercarnos a la tierra de la promesa, pero solo nuestro Josué divino. ¿Quién es este Josué divino? Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Josué significa Jesús. Solamente Él nos puede hacer entrar. ¿Por qué? Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe, sino que por gracia y misericordia de Dios, Dios nos invita a poder respetar su mandamiento, a considerarlo. Notemos que todos en esta vida somos probados, pero ¿cuántos de los probados son aprobados? Porque el hecho que yo esté pasando por una prueba, o Dios me haya dado una orden que me haya traído a mí gran tristeza, yo no voy a ser aprobado si durante la prueba lo único que hago es murmurar. Para yo poder ser aprobado, necesito refrenar mi lengua, ponerle un pare pidiéndole a Dios que coloque una puerta en mis labios. Y que si mis labios se van a abrir, sean para bendición de otros, para progreso de otros, para el avance de otros, no para tropiezo de los más humildes o del ungido de Dios. Por lo cual entendamos que Pablo dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo según Gálatas 3:24, pero entendamos, la ley no puede salvarnos, porque somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, según la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 9 me lo dice. Entendamos bien claramente que el mandamiento de Dios es este: obedecer a Dios y tener a Cristo como nuestro personal Salvador. ¿Por qué Cristo guardó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Por sus obras? No, damas y caballeros, no, señoras y señores. Dios guardó al pueblo de Israel en el desierto exclusivamente porque de esa generación, o de unas tantas generaciones más tarde,
iba de nacer el Mesías prometido, este Emmanuel, Dios con nosotros. Si no fuera por aquella promesa que Dios le hizo, con todo lo que este pueblo hizo, con todas las maldiciones que emitieron ellos en el desierto, con todo lo mal que se portaron, con no haberse guardado para Dios y no haber amado a Dios, déjeme decirle que Dios los había extinguido en el desierto. Si no fuera por el amor de Jehová, nosotros no habríamos estado en pies en la presencia de Dios. Por lo cual entendamos, amados hermanos, que el Levítico tiene que ver con el culto del creyente. El número tiene que ver con el andar del creyente. En Levítico veamos los privilegios del creyente y en el libro de Números, el desierto es el campo de entrenamiento, conocido, bendito sea el nombre de nuestro Dios, conocido, 5 nombres, en el cual podemos conocer que los hombres antiguos o los de hoy le puedo nombrar a este libro llamado Números. ¿Por qué? Porque Moisés es el gran conductor. Aarón es el sumo sacerdote hermano de Moisés. María hermana de Moisés y de Aarón. Josué y Caleb. Los 2 espías que se atrevieron a confiar en Dios. Los únicos hombres de su propia generación que vivieron para entrar a la tierra prometida. Aleluya. Bendito y santo es el nombre de nuestro Dios. Notemos que la geografía de este libro a nosotros nos lleva a que el pueblo de Israel vivió una experiencia gloriosa allá en el desierto de Sinaí, en Cádiz, y también en Cádiz, dando un rodeo de vuelta a Cádiz, de vuelta en vuelta, durante un periodo de 40 años. Y también notamos abiertamente que de Cádiz directamente a Canaán, por lo cual notamos que las experiencias que vivieron según un punto de vista geográfico fue ahí en ese mismo contorno. Ahora, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestro diario vivir todos los días de nuestra vida nunca crecemos? Andamos de shopping de iglesias. Nos gusta estar en la iglesia del norte, nos gusta estar en la iglesia del sur, en la iglesia del oriente y en la iglesia del occidente, y no nos afirmamos en ninguna. ¿Por qué pasa eso? Porque se está cumpliendo en mí la palabra. Esta generación perversa y mala tuvieron que vivir esta experiencia triste y dolorosa. ¿Por qué? Porque no refrenaron su lengua, no se guardaron para poder servir a Dios. ¿Cuántas veces Dios le enseñó a que dominaran su lengua, a que imploraran a que Dios se las dominara, pero ellos nunca dieron lugar a Dios? Qué terrible fue el curso que tuvo que vivir toda esta generación. Y cuando hablamos en este minuto de la vista geográfica por donde el pueblo de Israel se dio vuelta, fue en un círculo muy pequeño durante un periodo de 40 años. ¿Cuántos de nosotros no hemos dado durante 50 años tantas vueltas y nunca hemos podido crecer? Nunca jamás hacemos un stop en nuestro camino y decimos: ¿cuánto he crecido durante estos 20 o 30 años que llevo en el Evangelio? No me doy ni cuenta que mi lengua me tiene atado, no me doy cuenta que mi lengua me tiene prácticamente viviendo un evangelio diferente al que Cristo me estableció. ¿Cuántas veces, aleluya, Dios me ha dicho: arrepentidos y convertidos, y Jehová vuestro Dios borrará vuestros pecados? Pero sin embargo me voy por la ruta de la murmuración y no me guardo para poder servir a Dios. ¿Cuánto tiempo pierdo acordándome de mi prójimo desde mi hogar, desde mi misma iglesia, andando por el camino, en el microbús, en el avión, y no así me dedico a buscar de Dios de todo mi corazón? Hoy hemos convertido nuestra sinagoga, nuestras iglesias, como centros de campos deportivos donde competimos unos con otros. ¿Quién crece más? ¿Quién crece menos? ¿A quién puedo hacer tropezar? ¿A quién le puedo ganar? ¿Y a quién prácticamente puedo despedazar o mutilar con mi lengua? Cuando Dios me invita a no cometer el error como el error que cometió este pueblo en el libro de Números. Aleluya. El libro de Números me enseña que fue tremendo el error que cometió el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque allí se rebelaron contra Jehová, allí murmuraron contra Dios y contra Moisés. Allí prácticamente, alabado sea el nombre de nuestro Dios, se convirtieron en unos verdaderos chismosos y no sirvieron a Dios con todo el corazón. ¿Aprobará Dios mi sacrificio moviéndome del sur al norte, del norte al sur, cuando aún todavía no he aprendido a refrenar mi lengua? ¿Cuántos años llevo prácticamente viviendo mi propio evangelio y no viviendo el evangelio que Dios me invita? 40 años este pueblo de Israel desde Cádiz se dieron vuelta prácticamente en aquellos lugares hasta la tierra, bendito sea el nombre de nuestro Dios, de Sinaí, y después de Sinaí a Cádiz y luego de Cádiz
entraron directo a Canaán. ¿Cuántos años yo llevo dándome vuelta en el mismo círculo y nunca he podido crecer? Hoy notemos que Dios tiene una escuela para mí. Nunca Dios los abandonó. Siempre les mostró el camino, siempre les enseñó, le entregó una universidad, le entregó una escuela primaria para que aprendieran lo básico. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando aprendo lo básico en mi evangelio o en el evangelio de Jesucristo, déjeme decirle que Dios empieza a agradar de mí. Y la escuela de Dios, alabado sea el nombre de Dios, en la cual el pueblo de Israel aprendió en el desierto, en el libro de Números, fue esta. Les enseñó Dios que debían confiar en Él y no en el hombre. En la hora de la crisis debían de confiar plenamente con todo su corazón en Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban tristes, tenían hambre, tenían sed, empezaban a criticar, empezaban a juzgar, empezaban a hablar mal y hacían encender la ira del Dios Todopoderoso. Por lo cual el salmista en el Salmo 37, verso 5, me enseña a refrenar mi lengua y a ser piadoso, a ser temeroso, a saber decir las cosas en el momento oportuno. Porque también nos recordar la palabra de Dios en Números 13:26 y en el 14:25, donde Dios les enseña que tienen que refrenar su lengua y a tener una conducta diferente. Porque cuando siempre estoy pecando con mi lengua, con mis malos pensamientos, me gusta cuestionar a mi prójimo, me gusta poner a mi prójimo en una balanza y no me miro para adentro, es cuando estoy cayendo en el grave error del diablo. Y si usted en este minuto, amado hermano, amado amigo, está en ese camino de la murmuración o todos los días se acuerda de sus consiervos para mal, yo le recomiendo que se convierta y pida a Dios un cambio de voluntad, un cambio de espíritu, porque déjeme decirle que el diablo está muy dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Y si viene Cristo en este minuto, alabado sea el poder de Dios, no me va a servir de nada poder saber qué es lo que sucede con Ucrania y Rusia. Cuando vengan los ejércitos del norte, se establezcan en Siria y todas las cosas que tienen que suceder, no me ha de servir nada. Por lo cual debo de entender que el propósito de Dios es este, que debo de aprender lo básico que Dios me enseña en su escuela. Y en su escuela Dios me enseña a confiar. Y el confiar es amar, es obedecer, es aprender a refrenar mi lengua, a ya no pensar mal contra mi prójimo, sino que mi deber es orar por mi prójimo. Porque así como queréis, dice la Biblia, que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacer con ellos. Por lo cual notemos, amados hermanos, que en esta bendita escuela Dios les enseñó algo muy importante. Les enseñó a resolver todas sus necesidades en las manos de Dios. ¿Cuántos de los hombres y de las mujeres no tienen problemas? Todos tenemos problemas en este mundo. Este desierto, al cual nos toca día a día cruzar, es un desierto que nos trae tristeza, nos trae desesperación, nos trae angustia, nos trae muchas veces, aleluya, un callejón sin salida. Pero déjeme decirle que Dios les resolvió todos sus problemas. ¿Por qué motivo? Porque en Números capítulo 11, del verso 6 al 9, les enseñó Dios algo muy importante, a que cuando ellos tenían hambre, Él les dio de comer. Él les dio de comer un maná glorioso que les sació, que les quitó el hambre, los mantuvo y los hizo crecer. ¿Y por qué también nos recordarle el Números capítulo 11, verso 31 al 33? Cuando Dios también les dio de comer carne, una carne fresca, para que ellos pudiesen sanar su cuerpo y pudiesen saturar su cuerpo del hambre que tenían. ¿Y por qué también nos recordar este pasaje tan hermoso que en esta escuela Dios les enseñó según Números capítulo 20, verso 5, cuando Dios les dio de beber agua, cuando no tenían una esperanza de agua dulce, pero sin embargo Dios les hizo brotar agua de la peña para que pudiesen saciar su sed. La palabra de Dios en Filipenses 4:19 nos enseña algo muy importante, a que debemos aprender a confiar en Jehová. Porque en Filipenses hay un consejo muy importante que dice: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Cuando yo fío mi corazón en Dios y refreno mi lengua, no le doy curso a los chismes y a las cosas que traen
prejuicios en mi vida, empieza en mí a brotar un río de bendiciones. Y resulta que todos los que están a mi alrededor empiezan también a ser bendecidos. Recordemos algo muy importante también en el libro de Números, en el capítulo 1, del verso 1 al 3. Examinamos algo que a nosotros no nos gusta muchas veces tener en nuestro contorno. ¿Qué es esto? Dios también les saturó de algo muy importante. Cuando hablamos que Dios les dio una escuela, quiere decir que Dios también le dio líderes. Líderes para que trataran sus problemas, para que les aconsejaran, para que prácticamente les enseñaran el camino de Jehová. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos a oír el consejo de Jehová de parte de nuestros líderes? Porque hoy vemos un pueblo tan rebelde que dice: yo sirvo a Dios a mi manera, o sirvo a Dios como yo quiero. ¿Cuántos dicen hoy en estos días: yo obedezco al Espíritu Santo y no me someto a los hombres? Si no me someto a los hombres que Dios me ha puesto por delante, ¿cuánto más no voy a obedecer al Dios que está en los cielos? Déjeme decirle que en esta escuela que Dios también le dio una bendición muy hermosa. Y esto está en Números, en el capítulo 14, en el verso 7 y 8, donde Dios también le dio una tierra prometida. Porque cuando el hombre se esfuerza, camina en su voluntad, Dios tiene para aquel individuo una tierra prometida en la cual fluye mucha leche y mucha miel. ¡Qué bendición más gloriosa tiene Dios para los que le aman de verdad!
El plan de Dios era que los hijos de Israel ingresasen directamente a una tierra que fluía mucha leche y mucho miel. Esto es Canaán, pero el pueblo no quiso. Dios dijo algo muy importante. A todos los de 20 años hacia arriba que se encontraban en Cades, excepto Josué, el valiente, y también Caleb, tendrían que morir en el desierto. Durante los 40 años de peregrinaje surgió una nueva generación, pero al final de la nación era prácticamente tan fuerte en número como el día en el cual salieron de la tierra de Egipto. Dios los engrandeció, hizo grandes cosas con ellos, pero lamentablemente la incredulidad trajo consecuencias muy serias. Examinando la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que cuando se abre el libro de Números, vemos a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Ya tenían la ley. Se habían construido también un hermoso tabernáculo, donde cada vez que descendía la nube, todos tenían que acercarse a adorar al Dios del cielo y también a escuchar lo que Dios tenía que transmitir a través de su siervo Moisés. Y también tenían a los sacerdotes, que les habían asignado también sus tareas. Enseguidamente el Señor iba a preparar a la nación para una obra muy importante, por lo cual las enseñanzas del libro de Números son de sumamente importancia, las cuales todos los días de nuestra vida debiéramos leer, y por qué también no decir así, aplicarlas a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Por lo cual el orden es la primera ley del cielo. Vemos a Dios contando y organizando a las tribus según el capítulo 1 y también el capítulo 2 de este libro ya mencionado en reiteradas oportunidades, eligiendo y asignando deberes a sacerdotes y también a levitas en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Dios es el autor de la orden. Todas las cosas que emitía este gran hombre de Dios llamado Moisés era una orden que venía desde el mismísimo cielo. Por lo cual entendamos, amados hermanos queridos, que el concepto de un Dios que cuenta a su pueblo y los reúne alrededor de sí resulta sumamente precioso para nuestro corazón. Dios moraba en el campamento. Las 12 tribus cuidaban el tabernáculo del Señor. Los levitas acampaban directamente alrededor del tabernáculo y Moisés y Aarón y los sacerdotes cuidaban la entrada. ¿Por qué? Porque cualquiera no tenía acceso hasta aquel lugar santísimo que Dios había establecido para que el sumo sacerdote entrara. Por lo cual, amados hermanos, se calcula prácticamente que la circunferencia del campamento, dispuesto de este modo y que iba de frente al tabernáculo, debe haber tenido unos 19 kilómetros a la redonda prácticamente. Qué espectáculo importante debe haber sido, alabado sea el nombre de nuestro Dios, para el que miraba desde afuera, verlos en medio del desierto con la presencia de Dios extendida sobre ellos, en lo que ya les mencionamos, la nube de día y también en el fuego de noche. La palabra de Dios en Números capítulo 9, verso 15 al 23, nos narra que Dios guardó de ellos, de día con una nube y de noche con una columna de fuego. ¿Cuánto Dios no se preocupó de ellos? Alabado sea el poder de nuestro Dios. Démonos cuenta de algo muy importante, que de día Él era la sombra que necesitaban y de noche era también la lámpara. El calzado no se les desgastaba, ni tampoco se les envejecían sus vestidos. Pensemos en unos 600.000 hombres de 20 años o más, y en cerca de 3 millones de hombres y mujeres, entre tanto también niños, en un campamento de esa naturaleza. Pero el hecho más glorioso de todos era que Dios estaba en medio de ellos. Hoy cuando visitamos un estadio, vemos 20.000, 30.000 personas, 90.000 personas en el Maracaná, prácticamente exhibiendo un partido de fútbol. Cuando a los 90 minutos, 90 y tantos minutos, ha de concluir ese partido y todos tendrán que irse de ese lugar. No así, aleluya. Acá cuando ellos observaban y miraban a la distancia cómo la gloria de Jehová descendía y el hombre de Dios llamado Moisés, Aarón, hablaban con Jehová directamente y luego después le transmitían las palabras. La diferencia era esto de que Dios se quedaba con ellos
Dios prácticamente era el huésped silencioso que ellos tenían. Permanecía y habitaba con ellos para siempre. Qué cosa más hermosa, qué luz más inaccesible de la gloria bendita de Dios brillaba en aquel lugar. Cuando examinamos el libro de Números nos vamos a dar cuenta que en el primer capítulo se les ordena a Moisés para que organice un censo. El Señor conoce por nombre a todos los suyos, según Timoteo 2:19, como también Filipenses 4:3. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Qué maravilloso es poder saber que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Ahora los cristianos también. Hay un censo. ¿Por qué? Porque Cristo cuenta sus joyas y saben quiénes son los suyos. Porque la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, verso 16 dice algo muy importante. Fue escrito el libro de memorias delante de Él. En este primer capítulo vamos a encontrar la manifestación del linaje de los hijos de Israel. Notemos algo muy importante. ¿Puede el hombre que lee rastrear su genealogía hasta el Señor Jesucristo? ¿Está seguro de su linaje? ¿Por qué motivo? Porque Juan dijo algo muy importante en el capítulo 1, verso 12. Y a todos los que le recibieron, a todos los que le aceptaron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto más nosotros no debiéramos temer y ordenar? Vemos que Dios ordena que Moisés haga un censo, sabiendo Dios que Dios los conoce a cada uno. Alabado sea el poder de Dios. Pero más que eso, es para poder ver la obediencia del pueblo, para poder darnos cuenta de que Él tiene contado aún hasta los cabellos de nuestra cabeza. Por lo cual, amados hermanos y hermanas, notemos algo muy importante, que la gracia de Dios fue entregada para que todos los hombres y todas las mujeres fuesen salvos. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a poder temer y honrar el nombre de nuestro Dios y persistir en el camino de la santidad para poder alcanzar la bendición? ¿Cuántas cosas Dios más no podría haber hecho con Israel si hubiesen sido obedientes desde un principio? A esto nos invita Jehová, a refrenar nuestra lengua, a acordarnos de nuestro prójimo y de nuestros siervos para bien y no para mal. La gracia de Jehová sea con cada uno de vosotros. Oh, tu presencia está con nosotros, oh Señor. Si nosotros cumplimos, usted cumplirá con nosotros, Señor. Oh, gracias porque tendrás grandes bendiciones para nosotros. Bendice a tu pueblo, Padre, en estos tiempos tan difíciles. Glorifícate, Padre, en los corazones en estos tiempos tan importantes, Señor. Oh, te amamos, mi Dios bendito, aleluya.